Bueno, terrible la situación que se vive, lo tengo que decir así, obviamente en Veracruz, pero es una situación que se vive en nuestro país y que Artículo 19 lo ha señalado y lo ha apuntado constantemente. Pero para poner en contexto el tema que vamos, para que usted tenga una idea, en el estado de Veracruz, al menos el conteo periodístico que se lleva es que en 2 décadas se han asesinado a 32 periodistas. Y recientemente está el caso de nuestro colega Carlos Castro de Código Norte, que fue asesinado y familiares o cercanos fueron desaparecidos también. Y bueno, es oportuno platicar con Leopoldo Maldonado, admirado director de Artículo 19 en esta charla. Muy buena tarde, Leopoldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por el espacio y un gusto estar contigo en este momento. Oye, Leopoldo decía, perdón, que no es mi afán conectar los temas, pero decía el senador Jorge Carlos Ramírez Marín que pues no podemos compararnos, ¿no? Ni usar adjetivos que nos comparen incluso con otras naciones, como es el caso de Venezuela. A ver, como líder del colectivo de esta organización de Artículo 19, ¿tú qué opinas? Mira, es preocupante y yo creo que tiene todo que ver lo que decía el diputado y lo decimos con todo respeto, pero sí es preocupante el tema del padrón de telefonía. Ya había sido declarado constitucional por la Corte. También hay una serie de leyes, como la de Ley General de Población y otras, la de inteligencia, que obligan a la CUR biométrica, que va a generar una recopilación masiva de datos. Y ya sabemos quiénes son los primeros a sufrir violaciones a su privacidad. Son periodistas, activistas, oposición política, y eso lo hemos documentado. Entonces, con toda razón, vaya que muchas veces no estamos muy de acuerdo con la oposición, pero con toda razón, estas son las leyes espía. Y estos padrones de telefonía, como ya están mostrando, tienen muchas dificultades, muchas falencias y ponen en mucho riesgo a la población. Entonces, pues evidentemente esta es una situación. Y conectando con lo de Veracruz, Mitch, pues nos preocupa mucho cómo sucedió este primer asesinato del año Ujú. el jueves 8 de enero de Carlos Castro. Ya decías bien, él era un periodista de Poza Rica, había sido corresponsal de varios medios veracruzanos, tenía el suyo propio en Facebook, y a los 2 días en su funeral, después del funeral, se reportan como desaparecidas su novia y su amiga, ¿no? Estamos hablando de su amiga Karime Montserrat Murrieta Recendis. Hay de hecho una ficha de la Comisión de De búsqueda. Búsqueda que puso, que está circulando, y su novia Wendy Aranza Portilla Ramos. Esto es brutal, ¿no? O sea, porque además, sumarle que la noche del, si mal no recuerdo, de este jueves, se difundió un video de los sicarios cometiendo el crimen. O sea, momentos antes de bajar del auto, ir al restaurante de la familia de Carlos y matarlo. Pero fíjate todavía que es peor, conectando con lo que decías en un principio sobre que no hay preocupaciones de convertirnos en Venezuela o en algún régimen autoritario. 20 días antes, 15 días antes, un periodista en el sur del estado, en Coatzacoalcos, acusado de terrorismo. Y aquí vemos dos actitudes distintas de la fiscalía. Una muy proactiva para acusar al periodista, que porque llegaba muy rápido a la escena del crimen, también periodista de Nota Roja, hoy en arraigo domiciliario por otros dos delitos, afortunadamente no el de terrorismo, pero sí por encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad. Y la actitud pasmada, pasmosa, frente al asesinato de un colega en el norte del estado de Poza Rica. Ahí está el contraste de la Procuración Ujú. de Justicia. Así es, y bueno, y el silencio también, obviamente, de quien gobierna y donde se están cometiendo estos delitos. La gobernadora Rocío le hace como que no pasa, obviamente, por frente, ¿no? De ella esta situación y lo deja a la fiscalía cuando requiere mucho sentido común, empatía y sobre todo, pues esto exhibe si tienen o no respeto con el trabajo de los medios de comunicación. Leopoldo, a ver, para la gente que nos escucha, no entiende mucho la dinámica a la que nos dedicamos los periodistas, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Veracruz? ¿Qué han entendido? ¿Qué lectura le dan? ¿Estamos cubriendo demasiado la nota roja y le estamos incomodando al crimen organizado? ¿Le
estamos incomodando al gobierno porque exhibimos que hay la delincuencia organizada está incrementando y está incontrolable en algunas zonas del país. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está molestando? ¿Por qué nos están matando? ¿Por qué nos están desapareciendo? ¿Por qué se están metiendo con nosotros, que somos los que al final pues llegamos donde ocurrieron ya los hechos y donde la policía está obligada a informar, donde la fiscalía está firmada, va sí o sí a salir en un comunicado, o estamos forzando algo que alguien no quiere, se ha forzado, en fin, ¿qué ven ustedes en el artículo 19? No, no, yo creo que la prensa en Veracruz ha cumplido con su trabajo, con el Ujú, servicio público, con su función social de informar. El gran problema es que están entre un fuego cruzado, ya sea en la disputa territorial entre cárteles o la disputa de las fuerzas federales, que son las que generalmente combaten frontalmente a estos grupos del crimen organizado. Pero además estamos en una lógica de lo que se llama ahora la gobernanza criminal, en donde las autoridades locales están implicadas también con estos grupos criminales. Durante muchos años, Mitch, les ha funcionado mucho a los sucesivos gobiernos federales y estatales este discurso de los mata el crimen organizado. Sí, los mata el crimen organizado, eso es parcialmente cierto, pero ¿en contubernio con quién? ¿Por qué tenemos una impunidad del más del 90% en estos casos? ¿Por qué Veracruz es el estado que por mucho en el que más hemos registrado asesinatos de periodistas? Bueno, porque es una ruta estratégica para el crimen organizado, de tráfico de personas, de trasiego de drogas. Y desde el gobierno, si mal no recuerdo, de Fidel Herrera, estamos hablando de principios del siglo, se dejó entrar a la criminalidad organizada. Entonces, cada gobernador fue, bueno, Duarte llegó con los suyos, en fin. Esto aunado a la dinámica propiamente autoritaria de los sucesivos gobiernos locales. O sea, no se puede explicar este desdén por la prensa y esta estigmatización pública, en donde, por ejemplo, Javier Duarte de Ochoa fue muy vocal en contra de la prensa, o el ujú. mismo Miguel Yunes, y ahora la gobernadora Nale. No podemos entender esta situación tan explosiva en Veracruz si no es por un gobierno que da un mensaje de permisividad a a la Ujú. violencia contra la prensa. Leopoldo, ¿qué esperamos del caso Carlos, del caso Veracruz? Ya lo decía yo, más de 30 asesinatos en 2 décadas. No estamos hablando de personajes que se dedican o que son muy públicos, hay a muchos. La labor periodística es muy específica y es como los cuidadores de derechos humanos, los ambientalistas, que también pues ha ido lamentablemente al alza la desaparición y asesinato de ellos. ¿Qué queda? ¿Cuál sigue siendo el reto en esta era, en nuestro país, en un gobierno nuevo? En un gobierno nuevo, también en Veracruz. ¿Cuál es el llamado que sigue haciendo artículo 19 para evitar estas muertes? Primero, cambiar el discurso de las autoridades. Esto no va a acabar con la impunidad por sí mismo, pero ayuda mucho. Que las altas autoridades del Estado mexicano hagan un reconocimiento de la labor periodística, pero vemos que el discurso va en sentido contrario. Segundo, que las instituciones adopten una verdadera política de Estado para prevenir y para estos crímenes y para proteger a la prensa. Y en dado caso de que se perpetren, que haya verdadera aplicación de los protocolos de investigación que existen desde el 2019 para crímenes contra la libertad de expresión. Eso como mínimo. Pero por supuesto que falta un cambio de actitud muy, muy fuerte en la clase política que sigue viendo a la prensa como enemiga y eso permea en el resto de la sociedad. Y yo creo que eso que acabas de decir es básico, es lo toral, un reconocimiento a la labor periodística. La verdad se ve muy difícil en una época como esta, ya obviamente en una ruta de decadencia desde hace mucho tiempo y ahora, bueno, en su esplendor, obviamente, lamentablemente, demeritar el trabajo periodístico o pues normalmente clasificar como falsa la información que se brinda, ¿no? Y no hay reconocimiento, yo creo que en ningún lado, ¿no? Leopoldo, en lo federal, y hablo de todas las figuras políticas, ¿no? No estoy directamente mencionando el gobierno federal, también obviamente pues los estados, los municipios, y ahí va en cadena y todos pues viviendo desde nuestros municipios y estados estas situaciones, estas violaciones a nuestros derechos humanos o perdiendo la vida. Leopoldo, qué gusto platicar contigo, seguramente nos dará la oportunidad de estar en charla, en contacto, actualizando este tema. Claro que sí, Michelle. Muchas gracias por el Un espacio otra abrazo y un vez. Un reconocimiento abrazo. artículo 19 sin duda. Gracias. Con esta importante charla vamos a una pausa, ya volvemos.